Sí, era de cuarta vez que todos se fueron a la clase. ¿Qué es urgencia? Y esto ven haciendo.
Señoritas y señores, tocaremos estos últimos temas que tienen que ver con el aparato digestivo. Bueno, retomemos con lo del estómago. Bueno, el estómago es un órgano digestivo y donde se inicia la digestión y todo lo demás. Ustedes ya conocen, ¿no? Lo que hay que, tomar en cuenta son las partes del estómago, porque de él también depende la distribución, no depende, sino según estas partes que se consideran, está la distribución de las glándulas y específicamente células específicas que secretan enzimas y también hormonas que hacen que el estómago funcione, ¿no? Tenemos la parte inicial del cardias, el fondo del estómago, la curvatura mayor, la curvatura menor, lo que es el antro pilórico y el píloro, el canal pilórico o píloro simplemente. Y acá tenemos el esfínter pilórico. Esto es necesario recordar cuando hablamos de esto, ¿no? Ahora bien, el estómago tiene 4 tipos de células, ¿no?, que forman las glándulas gástricas y que están especializadas. Las células de la mucosa del cuello, o mucosas del cuello de las glándulas, a eso se refiere, secretan mucus, ¿no?, que es protectora para la pared del estómago. Están ubicados justo en la entrada de la glándula, mejor dicho en la salida, ¿no?, porque tenemos que tomar en cuenta la secreción. Están las células pépticas, también llamadas principales ocimógenas, que producen el pepsinógeno. Claro, nosotros sabemos que el pepsinógeno, una vez que está en la luz del estómago, se va a convertir en pepsina, que es la enzima específica que degrada proteínas, ¿no? Ahora bien, en el antro pilórico, aparte de la pepsina, también se secreta lipasa gástrica, ¿no?, que también sirve para digerir algunos lípidos. Luego están las células parietales u oxínticas, que producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Junto con estas células hay unas células similares a ellas, pero que tienen otra función, conocidas como las células parecidas a las células enterocromafines o células parecidas a las enterocromafinas, que ellas más bien secretan histamina. Y luego están las células G o células gástricas que producen gastrina, ¿no?, que sirve para el estímulo del ácido clorhídrico. Entonces hay que tomar en cuenta, digamos, todas estas células y su función específica, ¿no?, que es las células de la mucosa son los mucus, ¿no?, las células pépticas o principales ocimógenas que secretan pepsinógeno, las células parietales u oxínticas que secretan ácido clorhídrico y factor intrínseco, las células parecidas a los enterocromafines que secretan histamina y las células G o gastrina que secretan gastrina. Estas dos últimas no secretan enzimas, sino hormonas o paratormonas, ¿no? Bueno, esta es una glándula gástrica y más o menos hay una distribución de estas células. Y dependiendo de la región en la que nos encontremos, hay predominio de estas células, ¿no? Están las células de la mucosa superficial que secretan el moco, ¿no? Están las células parietales, están las células principales, ¿no?, las células semejantes a las enterocromafines que están acá, y cada una secretan, lo propio, ¿no? Solo es un resumen, ¿no? Las células de las mucosas del cuello secretan moco, las células peptídicas o principales, el pepsinógeno más, ¿qué más? No, nada más. Las células parietales o oxínticas, ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Como mencionamos, tienen cierta distribución, ¿no? Las células de las glándulas secretoras de mucina están más o menos en la región del cardias, en mayor cantidad. No significa que no estén en otros sitios, ¿no? Las glándulas gástricas u oxínticas, que también es otro nombre, gástricas, que tienen las células parietales, las células principales, se encuentran en el fondo y en el cuerpo del estómago, y las células secretoras, moco también, y endocrinas, en las endocrinas, ¿cuáles estarían? Las células de gastrina y que se llevan gastrina, y la que secretan histamina, ¿cómo se llaman? Las enterocromafines, ¿no? Ahora bien,
¿Cómo se da esto de la secreción gástrica, no? Las células parietales, ¿no?, que están en el estómago, cuando llega el contenido, y aún también debido a que cuando nosotros iniciamos la alimentación, entonces el estímulo a nivel central, a través del estímulo parasimpático se empiezan a estimular las células parietales, ¿no?, que son las que secretan el ácido clorhídrico. A esto se agrega también el hecho de que llegue el bolo alimenticio y distiende. Entonces esos dos estímulos hacen que la célula parietal secrete ácido clorhídrico. Estas células, como dijimos, están en la profundidad del cuerpo del estómago, ¿no? Ahora bien, entonces se secreta este líquido, el ácido clorhídrico, ¿no?, que tiene un ácido muy fuerte, está aproximadamente a 0.8 de pH, ¿no? Ese es menos que 1, ¿no? Ahora bien, como mencionamos, esta secreción está bajo control de señales tanto endocrinas como nerviosas. Las endocrinas, vamos a verlas, que son debido a la histamina. Esto significa que las células parietales van a recibir estímulo local desde las células enterocromafines por la secreción de histamina. La histamina es el mediador más potente para la secreción de ácido gástrico. Estas enterocromafines están en lo profundo de las células parietales, ¿no?, en las glándulas gástricas, y liberan histamina en contacto con las células parietales. Enterocromafines. Acá están, ¿no?, estas células, y están en contacto con las células parietales. Por eso es que lo estimulan rápidamente y no necesita la histamina pasar a sangre, sino es solamente por continuidad. Por eso es paracrino, ¿no? Ahora bien, la tasa de formación y secreción de ácido clorhídrico está en relación a la cantidad de histamina que se producen por las enterocromafines. Ahora bien, a su vez, la histamina también está bajo control de ciertos mecanismos. Uno, a través de la gastrina, que vendría a ser el estímulo más poderoso para que se libere histamina, ¿no? Ahora bien, la histamina, como dijimos, se forma en el antro pilórico, ¿no?, y generalmente en respuesta a la presencia de proteínas, ¿no?, que se presentan en las carnes y alimentos, etc. Las células enterocromafines reciben estimulación a su vez de la acetilcolina, ¿no?, y también de acetilcolina y otras hormonas, ¿no?, que más adelante vamos a ver, que son secretadas por el sistema entérico de la pared gástrica. Ahora bien, la otra hormona que interviene es la gastrina, que está secretada por las glándulas gástricas, ¿no?, o de gastrina, no gástricas, de gastrina, que está en la parte distal del estómago, vale decir también en el antro pilórico, ¿no? Esto también es debido a la presencia de proteínas. Ahora bien, ejerce un efecto estimulante directo de las proteínas sobre las células de gastrina de las glándulas pilóricas. Estas liberan gastrina, ¿no?, hacia los jugos del estómago, se mezclan y transportan la gastrina a las células gástricas profundas, y las células gástricas profundas ya son las que producen el ácido clorhídrico. Ahora, la gastrina también actúa sobre la histamina o induce la liberación de histamina para la secreción del ácido clorhídrico. Entonces hay toda una cadena, ¿no?, que al final hace que se secrete ácido clorhídrico por estímulo de la histamina. Y aquí tenemos tanto la gastrina, ¿no?, que se produce por estas células de gastrina. Ahora bien, en cuanto al mecanismo molecular, por decir, ¿no?, entonces lo que tenemos acá es la luz del canalículo de la célula, y lo que hace de que se produzca el ácido clorhídrico son dos condiciones. Una, esta bomba, la bomba de hidrógeno potasio ATPasa, que saca hidrogeniones y hace que ingrese potasio. Este es un contratransportador activo y que es exigente en cuanto a energía. Gasta casi la misma energía que la sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y por otro lado está la salida del cloro a través de canales de cloro.
Bien, hacia el otro lado, lo que sucede es, por ejemplo, lo que sucede es esto. Desde el líquido extracelular viene el CO2, ¿no? El CO2 se hidrata, ¿no? y forma lo que es el ácido clorhídrico. Dividido el ácido clorhídrico, el bicarbonato es absorbido en un contratransportador con el cloro, pero el hidrógeno es el que sale. De esa manera entonces se obtiene el hidrógeno. Ahora bien, el potasio se obtiene por la bomba de sodio-potasio TPasa que ingresa y luego el potasio sale, ¿no? hacia la luz y luego es ingresado por la bomba. Ahora bien, el sodio puede ser manejado por como un transportador de sodio o simplemente el sodio ingresar por la gradiente que se tiene desde la luz del canalículo. Claro, y luego es sacado por otro canal, ¿no? Ahora, como se crea acá una gradiente, entonces va a haber un desplazamiento del agua por ósmosis. ¿Cómo es que se da? Si uno está mencionando que el ácido clorhídrico que secreta el estómago puede llegar a un pH de 0.8, eso significa que superficie que toca la va a quemar. Entonces, ¿cómo es que se forma ácido clorhídrico y no daña a la célula? En este caso a la célula parietal que la está formando. Y es que el ácido clorhídrico no se forma allí, sino se forma afuera. Para esto debemos recordar primero de que en la luz del estómago, y no solo del estómago, sino también en las glándulas, hay una capa de mucosa que lo recubre. Y esa capa de mucosa tiene un pH de 7, es neutro. Y pasada la mucosa hacia la luz, ya en la luz gástrica el pH puede ser muy ácido. Puede llegar a 1, sí, generalmente se extrae entre 2 a 5, ¿no? Ese es el rango que se maneja aquí. Entonces, ¿qué sucede? La bomba de hidrógeno potasio TPasa saca al hidrógeno, pero no saca al cloro. El cloro va a salir acá, por un canal. Ahora, ¿qué sucede acá? La mucina, claro, nosotros siempre hablamos de la mucina, etcétera, es un mucopolisacárido, ¿cierto? Pero tiene un entramado, como una red. Entonces, por donde va el cloro, no va el hidrógeno. Van por caminos separados, hasta que atraviesan la capa de mucina y llegan a la luz gástrica. Allí es donde recién se forma el ácido clorhídrico. Formar el ácido clorhídrico en la luz, claro, ya va a tener su efecto y todo lo demás, pero la mucina va a evitar que el ácido clorhídrico dañe a la célula parietal. Por eso es importante la presencia o esta capa de mucina. De esa manera, entonces, el ácido clorhídrico no daña a la mucosa, a las células, etc. Ahora, quien controla la secreción de ácido clorhídrico, la que determina la producción de ácido clorhídrico es la bomba de hidrógeno potasio TPasa. Esta bomba está bajo control de 2 vías, ¿no? Una dependiente del calcio, que tiene que ver con receptores o señales de transducción a través de receptores de la acetilcolina. ¿Eso qué significa? Efecto del sistema vegetativo. Entonces, ellos lo que hacen es estimular la vía dependiente de calcio para estimular a esta bomba de hidrógeno potasio TPasa. También está la gastrina, que también tiene este efecto. Pero, como mencionamos, la gastrina va a tener un efecto por las células enterocromofinas o semejantes para secretar histamina y a través de histamina estimular los receptores H2 del estómago. Y en los H2, a través de la vía dependiente del AMP cíclico, activa también la bomba de hidrógeno potasio TPasa y saca hidrógeno. Esta vía es la principal. A través de la histamina y a través de receptores H2, porque los receptores H1 de histamina no juegan acá. Hay H1, H2, H3, aquí de manera específica H2, ¿no? Ahora, eso digamos en la producción del ácido clorhídrico, ¿no? Entonces aquí ya se tiene. Ahora, si estamos diciendo
que es muy importante la producción de la capa de mucosa, la mucina, entonces esa también está bajo control, al menos en el estómago. Pero ellos están bajo control también de la acetilcolina, vale decir, el sistema vegetativo. Entonces, a través de receptores M2, M3, sobre todo M3, se estimula las células epiteliales y estas producen mucina y secretan bicarbonato. Pero también están bajo control de otros mediadores, que son la prostaglandina E2 y la prostaciclina E2, que son eicosanoides. Ahora, los eicosanoides se producen se producen de manera constitutiva. ¿No? Ahora bien, hay dos sistemas en que se produce eicosanoides. De manera, digamos, constitutiva, a través de la ciclooxigenasa tipo 1, porque estos eicosanoides tienen funciones fisiológicas. Acá en el estómago estamos mencionando a E2 y I2, que es la prostaciclina. Pero si ustedes recuerdan, cuando hemos hablado de la coagulación, vasodilatación y también inclusive control de la filtración glomerular, ¿dónde más? Y también, bueno, cuando veamos lo que es, la contracción del músculo uterino, ellos tienen un papel. Entonces, ¿se tiene que producir eicosanoides de manera constitutiva? Sí, y para eso la ciclooxigenasa 1 funciona. Pero cuando tenemos un proceso inflamatorio, ¿no? Más bien la ciclooxigenasa 2, que es inducida, es la que produce todos estos mediadores y tenemos todas las características de la inflamación, pero esto es inducida por un proceso, un mecanismo por el cual el sistema inmunitario empieza a defenderse y produce inflamación. Pero es inducida. Aquí están siendo producidas de manera constitutiva. Ahora bien, tanto la prostaglandina E2 como la prostaciclina, a través de sus receptores, inhiben a la vía dependiente del AMP cíclico, entonces inhiben la acción de la hidrógeno potasio ATPasa. Pero por otro lado, estimulan a las células epiteliales para que se produzca la mucina y el bicarbonato. Entonces, de esa manera se mantiene de manera controlada tanto al ácido clorhídrico como también al mecanismo que hace que se proteja la mucosa gástrica. Entonces, hay un equilibrio tanto en la producción de ácido clorhídrico, que se le llama el agresor, y también del mucus, que es el protector. Estamos hablando en términos de la mucosa gástrica, para que no haya lesión. Si ese mecanismo se rompe y sobre todo hay una disminución de la mucina, entonces sí queda expuesta la mucosa gástrica y tenemos los problemas. Una gastritis, por ejemplo, una úlcera, ¿no? Tanto la gastritis como la úlcera no es sino la ruptura de ese equilibrio entre la producción de ácido clorhídrico y la producción de la mucina. Bueno, aquí tenemos de otra forma lo que hemos mencionado, ¿no? Está el efecto del vago, ¿no? A través de los receptores M3, las células G gástricas, el receptor B, que actúan a través de la vía del calcio, ¿no? Está la histamina, ¿no? Que actúa a través de receptores H2, activando a la vía del AMP cíclico, y las prostaglandinas, ¿no? Inclusive la somatostatina, que tiene un efecto inhibitorio de esta vía, y controlan acá principalmente a la bomba de hidrógeno potasio ATPasa. No olvidemos también que está el control de la producción del mucus, ¿no? Bien, eso sería con respecto a la secreción del ácido clorhídrico. Con respecto a la secreción del pepsinógeno. El pepsinógeno, ¿por quién es producido? Por las células parietales. Y tenemos el pepsinógeno que por acción del ácido clorhídrico se convierte en pepsina, ¿no? Y es una enzima proteolítica. Antes de continuar con esto, también se secreta el factor intrínseco por las células parietales, o sea, de las mismas que producen ¿qué? ¿Ácido clorhídrico o pepsinógeno? Ácido clorhídrico, ¿no? Las mismas, ¿no? Y lo que ellos producen es el factor intrínseco. ¿Para qué? Para poder asimilar la vitamina B12. A nivel del estómago es fijada la vitamina B12 por el factor intrínseco, pero es a nivel del ilion donde el factor intrínseco permite que la vitamina B12 sea absorbida, ¿no?
tiene esa función. La vitamina B12 no se absorbe en el estómago. Hablando del pepsinógeno, la secreción del pepsinógeno se debe a dos estímulos: de las células peptídicas de acetilcolina, ¿no?, que liberadas por el nervio vago, y por estimulación de la secreción peptídica, ¿no?, que tiene que ver con el ácido clorhídrico. Para esto, el ácido desencadena reflejos entéricos, ¿no?, que refuerzan los impulsos nerviosos que ya vienen de este sistema vegetativo, ¿no? Ahora, la velocidad de secreción del pepsinógeno depende de la cantidad del ácido presente en el estómago. Veamos, las células peptídicas o de mucosas secretan el pepsinógeno, ¿no? Ahora, el pepsinógeno se convierte en pepsina. Ahora bien, una vez que el pepsinógeno está activo, entra en contacto con la pepsina preformada y el ácido clorhídrico, y esto hace que se active. Tenemos pepsina, que es una enzima proteolítica que actúa en un rango de pH 1.8 a 3.5 y que es responsable de la digestión. Pero si el pH llega a 5, la pepsina pierde actividad. Entonces necesita de la acidez del estómago, ¿no? Ahora bien, consideremos que entonces tanto el ácido clorhídrico como la pepsina es necesario para la digestión proteolítica a nivel del estómago. Ahora, cabe acá una acotación más. Si el pH del estómago aumenta más o menos a 5 o 6, ese es un estímulo para aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Al comienzo dijimos que ingresa el bolo alimenticio. El estómago supuestamente está en su pH en rango de 2 a 5, ¿no?, pero está más o menos en 2 aproximadamente. Entonces, cuando llega el bolo alimenticio, neutraliza al ácido clorhídrico. Claro, está llegando con todo, entonces lo neutraliza. Lo que hace entonces es que el pH aumente. Si el pH aumenta, eso va a ser detectado a nivel del antro de las células de gastrina, y la gastrina secreta o estimula la secreción de histamina, y entonces la histamina hace que se secrete más ácido clorhídrico. Entonces, es también el efecto neutralizante de los alimentos que hace que se secrete ácido clorhídrico. Bien, si por alguna razón el estómago llega a un pH de 5 o 6, automáticamente va a aumentar la secreción de ácido clorhídrico. ¿Y por qué se dice esto? Porque generalmente cuando hay una úlcera, una gastritis, uno tiende a neutralizar el ácido clorhídrico, entonces le da un antiácido. Los famosos, ¿cómo se llama?, cloruro de magnesio, sulfato de magnesio, todo ese tipo de cosas, ¿no?, que es fácil de tomar, ¿no?, hasta inmasticables. Pero si ese fármaco hace de que el pH se neutralice en el estómago y supere el pH 0.6, va a haber una reacción de rebote, y entonces se produce más ácido. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando uno neutraliza la mucosa gástrica, hay que tener cuidado de no neutralizarla. Lo lógico, uno piensa, no, lo llevo a pH alcalino. No, al contrario, va a hacer más bien que hay un efecto de rebote y se produce más ácido clorhídrico. Es la razón por la cual estos fármacos sí se están utilizando, pero de manera complementaria. ¿Qué se utilizan? Hoy en día se utilizan los bloqueadores de la bomba de hidrógeno-potasio. Esos son los que más están, lansoprazol, omeprazol, etc., ¿no? Otros que se utilizan como antiácido justamente es los bloqueadores de la histamina, cimetidina, ranitidina, ese tipo de cosas. Pero el problema es que la histamina, estos tienen efectos sobre esteroides, la metabolización de esteroides. Entonces, utilizados por largo tiempo, hay efectos secundarios. Al menos los que se están utilizando hoy en día, que son más directos de la hidrógeno-potasio ATPasa, no tienen ese efecto. Y la hidrógeno-potasio ATPasa solo existe en la glándula gástrica y en otro sitio más. No existe más en otro. No hay. Entonces, el efecto es prácticamente específico. La diferencia de H2, por ejemplo. Y en cuanto a la secreción de la mucosa, ¿no?,
Claro, las células de la mucosa revisten la totalidad de la mucosa gástrica, ¿no? Y se crea un moco que es viscoso, insoluble, de 1 milímetro de espesor, ¿no? Ese es el escudo protector. Sí, es alcalino, porque llega hasta 7 y un poco más, pero acuérdense, es esa capita, no todo el contenido. El contenido en el estómago sí es ácido, ¿no? Pero solo estamos hablando de esta mucosa, ¿no? Ahora bien, el contacto con los alimentos y la irritación de la mucosa es la que estimula la secreción de la mucina. Bueno, este es otro mecanismo, ¿no? Es inhibición por retroacción de la secreción gástrica del ácido del pepsinógeno por efecto de la hiperacidez. Es todo lo contrario a lo que mencionamos antes, ¿no? Si aumenta la acidez por los jugos gástricos, esa acidez va a disminuir y esto va a bloquear los mecanismos de secreción de gastrina, ¿no? Hay un aumento excesivo de acidez y eso bloquea o suprime la secreción de gastrina. Claro, también podríamos tener, ¿no? Si hay estímulo de la gastrina, esto podría dar lugar a producción de ácido clorhídrico de manera indefinida y hasta causar el daño, ¿no? Entonces, esto produce, la acidez, un reflejo nervioso inhibidor que inhibe también la secreción gástrica. Ahora, la retroinhibición de las glándulas gástricas por el ácido protege al estómago frente a la acidez y elevadas concentraciones del pepsinógeno, ¿no es cierto? Y esto ayuda también a mantener un pH óptimo a nivel de la luz del estómago. Ahora, por otro lado, la secreción gástrica está, digamos, tiene como 3 fases, ¿no? La cefálica, que es antes de digerir los alimentos, esto debido al estímulo del olor y, digamos, tacto a nivel de la lengua, las papilas gustativas y todo lo demás de los estímulos que producen a este nivel los alimentos. Señales neurógenas originadas a nivel de la corteza, por ejemplo, la sensación de apetito o que el hecho mismo que nos muestren un plato, ¿no? Si alguien nos muestra un plato que nos gusta y ya empieza la secreción gástrica. Y es que ese estímulo todavía central, el alimento ni siquiera lo hemos ingerido, ¿no? Estas señales van a los núcleos dorsales del nervio vago y estos al vago. Más o menos esta fase es la responsable del 20% de secreción gástrica. Luego tenemos la fase gástrica, cuando los alimentos ingresan en el estómago. Están los reflejos vagales también, reflejos entéricos locales, el mecanismo de la gastrina que hemos mencionado, ¿no? La distensión de la pared con la comida, y esto estimula reflejos locales y parasimpáticos. Esto aumenta la secreción del jugo gástrico, gastrina y todo lo demás, ¿no? Y es responsable del 70% de secreción del estómago. Es la principal, ¿no? Con todo lo que hemos mencionado. Y hay una fase final, que es la fase intestinal, ¿no? Cuando llega el quimo a la parte alta del intestino, ¿no? Entonces eso hace que haya un estímulo para que se libere pequeñas cantidades de gastrina y aumente la secreción del jugo gástrico. Listo, hasta ahí llegamos con el estómago. ¿Listo? Muy bien. Continuamos con el intestino, que también ya hemos hecho gran parte, entonces no hay mucho problema. Y muchas de las cosas que voy a decir son cuestiones generales, ¿no? Aquí más bien es donde ocurre la digestión enzimática, ¿no? Y toda la absorción prácticamente. Y sus 3 divisiones que tiene duodeno y ayuno de línea, ¿no? Ahora bien, debemos acotar que la digestión química que se da también se debe a la presencia de la bilis y el jugo pancreático. Ellos van a actuar, pero el intestino delgado tiene sus propias glándulas intestinales que secretan el jugo intestinal. Ahora bien, estas glándulas van a dar lugar entonces a una producción, el jugo intestinal, que se mezcla con el contenido gástrico que viene, ¿no? Y tanto también con el jugo pancreático y la bilis, para completar la digestión. Ahora bien, a este nivel, por digestión, son absorbidos los nutrientes y también algunas vitaminas, etc. El hecho de las características que tiene, ¿no? Tenemos los pliegues,
Luego, ¿qué cosa tenemos? Las pliegues, las válvulas conniventes, la velocidad, microvelocidades. Eso hace que la superficie que el duodeno presenta a la absorción es 600 veces de lo que uno pensaría que es el tubo digestivo. ¿Ya? Entonces eso facilita definitivamente la asimilación. Y por otro lado, el otro que se necesita para que sea absorbido es el movimiento intestinal, el peristaltismo. Si no hay peristaltismo, no hay dos cosas, la mezcla y el avance. Entonces aquí se necesita el peristaltismo, ¿no? Ahora, al igual que en el estómago, están las células que producen las enzimas, también hay órganos que protegen al duodeno, y entre ellas las glándulas de Brunner, que secretan gran cantidad de un moco alcalino, ¿no? Una glicoproteína que protege justamente a la mucosa intestinal, ¿no? Ahora, la secreción de las glándulas de Brunner se da por estímulos táctiles irritantes de la mucosa, estímulo vagal y también por la secretina. El volumen más o menos del jugo intestinal es de 1.5 a 2 litros. Su secreción de las glándulas intestinales simples están las criptas de Lieberkühn, que secretan líquido isotónico, las glándulas de Brunner que producen moco, ¿no? Ahora bien, el pH del jugo intestinal es de 7.5 a 8. Las de la glándula de Brunner llega hasta 8 a 8.5, es mucho más alcalino. Ahora bien, si bien es cierto hay enzimas que están presentes en la secreción como enteroquinasas, amilasas, inclusive pequeñas cantidades de inmunoglobulina, comparativamente con lo que viene del páncreas es muy poco, ¿no? Si no tuviéramos páncreas, estas enzimas no son capaces, o mejor dicho, la capacidad de secreción enzimática del duodeno intestino no es capaz de sustituirla. Entonces, dependemos enteramente del páncreas en este caso. Ahora, cuando se da digamos, ya la digestión, entonces hay un proceso, sí, claro, integrando, ¿no?, de digestión y absorción. Y tiene tres fases: la fase luminal, la fase mucosa y la fase de transporte. En la fase luminal, los carbohidratos, proteínas, grasas son hidrolizados, ¿no?, básicamente, y solubilizados también. La fase de la mucosa más bien es de la hidrólisis final y captación de los sacáridos, péptidos, etc. Es más o menos la parte en que llegan a unidades básicas. La base luminal es donde actúan las enzimas, carboxipeptidasa, amilasa, todo, pero eso lo lleva, por ejemplo, a los aminoácidos, a las proteínas, a formar dipéptidos, tripéptidos, ¿no? Nada más. Pero en la fase de la mucosa, donde están las enzimas, sí ya son liberadas, o son liberadas a sus unidades constitutivas: glucosa, fructosa, galactosa, aminoácidos, ácidos grasos y fosfolípidos, lo que solemos nombrar, pero como unidades básicas. Y eso sí ya pasan a la fase de absorción, y luego que son absorbidos son transportados a la circulación sanguínea o a la circulación linfática. Esta fase de absorción puede ser alterada, sí, y entonces tenemos los problemas de mala absorción. Y hay test para ver en qué consiste esa mala absorción, si es mala absorción de grasas, de carbohidratos o de proteínas, y se hacen estos test, ¿no? Ahora, la producción a nivel intestinal de mucus, que es lo que importa, está a control hormonal de manera parcial por estímulo de la gastrina, la secretina, la colicitosimina y el glucagón, ¿no?, a través de control nervioso parasimpático, que lo estimula, y el sistema simpático más bien lo inhibe. El pasaje del quibo es el que estimula la secreción, prácticamente por su presencia de estímulo táctil y químico, ¿no? Y finalmente nos vamos al intestino grueso. En el intestino grueso ya no hay digestión, solo ya hay absorción de líquidos y electrolíticos, ¿no? Ahora bien, entonces hay dos funciones que tiene el intestino grueso: absorción de líquidos y electrolíticos,
sobre todo el colon, la parte absorbente, y el almacenamiento del material fecal, que va a dar lugar luego a la eliminación, ¿no? Entonces acá hay dos funciones. No posee una actividad motora cíclica como lo tiene el intestino con el peristaltismo, ¿no? Ahora, tiene contracciones intermitentes, tanto de una amplitud baja como alta. Las contracciones de amplitud baja son de corta duración en brotes, se contrae y se relaja, y pueden ser en sentido anterógrado o retrógrado. Ahora, aumentan el tiempo disponible para la absorción e intercambio de líquidos electrolíticos. Los de contracción de amplitud alta son de forma más coordinada y suscitan movimientos en masa. Y todo esto está bajo control colinérgico. Estos dos tipos de contracciones van a dar lugar a dos tipos de movimiento en el intestino grueso. Movimientos de mezcla, que básicamente se dan en las austras, y los movimientos propulsivos, que son el movimiento de masa. Lo que vemos aquí nosotros son las austras. Eso es lo que vemos, ¿no? Estas expansiones, es lo que estamos viendo. Listo. En cuanto al movimiento de mezcla que se da en las austras, como dijimos, son contracciones segmentarias circulares más o menos de 2.5 centímetros, por eso que es amplio, ¿no? Se debe a contracciones del músculo longital, las tenias cólicas. El músculo longitudinal en el intestino grueso no cubre todo el revestimiento, sino son tiras. Y cuando se contraen, entonces hace que se contraiga y por lo tanto esa parte que está contraída se dilate y forma la ostra. Y es lo que vemos, ¿no? Ahora bien, a este nivel se da una la máxima intensidad de contracción se da en 30 segundos y desaparecen en 60 segundos. El colon ascendente, se desplaza desde allí con dirección a la región anal. Y también, como mencionamos, este movimiento puede ser anterógrado o retrógrado. El contenido prácticamente es ordeñado, empujado lentamente y se demora entre 8 a 15 horas. Es lento el pasaje. Y esto le da tiempo al intestino grueso para absorber los líquidos y electrolitos. Los movimientos propulsivos en masa, ¿no? Ocurre más bien 1 a 3 veces por día, 15 minutos en la primera hora del desayuno, por ejemplo, ¿no? Es un tipo de movimiento peristáltico, pero modificado. El anillo de contracción en respuesta a distensión o irritación de una zona del colon transverso. Esto ya estamos a ese nivel. Los 20 centímetros de colon siguiente pierden las austras y se contraen como una unidad, empujando el contenido a la siguiente porción. La contracción se desarrolla cada vez con más fuerza durante 30 segundos. Se relaja 2 a 3 minutos y luego sobreviene otra contracción en masa, ¿no? Ahora, esta serie de movimientos en masa se completan en 10 a 30 minutos. Luego desaparece el resto del día o medio día después. La masa llega al recto y viene ahí el deseo de defecar. O sea, se vuelve más lento. Y claro, esto generalmente nos están dando tiempos, ¿no? Por ejemplo, que se completa en 10 a 30 minutos y luego desaparece en el día. El ejemplo es el desayuno. Pero eso depende del hábito de la persona. Hay personas que, digamos, van al baño 2 veces al día, otras, la mayoría, 1, ¿no? Pero es hábito. Depende también de la ingesta de alimentos que tengamos. Entonces, no puede haber aquí estos tiempos de manera, digamos, rígida, como si podríamos calcularle los tiempos al peristaltismo intestinal, ¿no? El intestino delgado. Hay un reflejo que se llama el reflejo gastrocólico, o también reflejo duodenocólico, debido a la distensión del estómago y el duodeno. Esto está coordinado por el sistema nervioso autónomo.
tanto por el sistema simpático como el sistema parasimpático. Y el efecto, claro, acá le ponen como irritación mucosa, pero es la distensión que hace el bolo alimenticio o el mucus, sea en el estómago o en el duodeno. Entonces, esa distensión es captada y va a hacer que a través del sistema vegetativo haya una contracción a nivel del intestino grueso con los dos tipos de movimiento que hemos mencionado, ¿no? Y de ahí que, digamos, cuando uno come puede sentir ese deseo, pero eso generalmente lo controlamos, ¿no? De tal manera que ya una persona, ya ni siquiera adulta, sino ya niño, controla, puede ingerir sin necesidad de tener esa sensación de ir al baño, ¿no? Ahora bien, ya la última región, la región anorrectal, que es la que produce la digestión o la defecación, es una unidad anatómica funcional, ¿no? ¿Hace continencia? Sí. Para eso requiere adaptabilidad de la pared del recto en respuesta a la acomodación del contenido. Y está bajo control neurogénico y también tanto del mismo tubo como del piso pélvico, ¿no? Ahora bien, sus mecanismos por los cuales se controlan van a afectar tanto a los músculos del esfínter interno y el externo. Esto para la continencia. Para la digestión se requieren los movimientos en masa del colon, elevación de la presión intraabdominal y rectal y relajación del piso pélvico. Aquí se consideran dos tipos de reflejo: el intrínseco, mediado por el plexo mientérico, con ondas peristálticas en colon descendente, sigma y el recto, y la relajación del esfínter interno. Y está el reflejo parasimpático de defecación, que claro, no es intrínseco, sino como es del sistema parasimpático, no se le denomina de esa manera. Son señales aferentes, por ejemplo, que pueden darse desde una inspiración profunda, el cierre de la glotis y todo lo demás. Y luego eso se desencadena a través del nervio vago una contracción, no del nervio vago, sino del sistema parasimpático, pero a nivel de los nervios sacros, ¿no? A ese nivel también está el sistema parasimpático. Entonces, lo que se va a ver es cuando las heces penetran en el recto, distienden, ¿no? Esto desencadena señales aferentes que se propagan al plexo mientérico e inician ondas de peristaltismo del colon descendente, ¿no? A nivel del sigma y todo lo demás. Ahora, cuando las ondas alcanzan el esfínter anal interno, este se relaja y al mismo tiempo se relaja el esfínter externo, ¿no? Entonces va a dar lugar a la eliminación, a la defecación. Ahora, para hacer eficaz y provocar una defecación, se refuerza con otros tipos de reflejo, el parasimpático de la defecación. Esto se transmite primero a señales a la médula espinal y regresan al colon descendente, al colon sigmoide, recto y anal, a través de los nervios pélvicos. Y esto aumenta el peristaltismo. Ahora bien, pero también estos van a iniciar otros efectos, como una inspiración profunda, cierre de la glotis, contracción de los músculos abdominales, y también en el suelo de la pelvis, ¿no? Va a llegar y va a hacer de que el anillo anal se relaje y expulse. Siempre decimos, ¿no?, que el peristaltismo está estimulado por el sistema vago, parasimpáticos. Claro, generalmente hablamos del vago, pero a este nivel ya son los sacros, ya no el vago. Listo, muy bien. Pero los esfínter, el esfínter pilórico y el esfínter anal interno, eso está más bien bajo control del simpático. Cuando hay un efecto, por ejemplo, un estrés, ¿qué es lo que se hace? ¿No? El sistema simpático se activa y cierra los esfínteres, inclusive el esfínter vesical. Entonces, por eso cuando uno está en plena actividad, nadie piensa ir al baño. Nadie, ¿no es cierto? Excepto que haya problemas. Porque sí, también, bajo una situación de estrés o ansiedad, hay quienes sí se les suelta y aparecen los problemas, ¿no? Pero en condiciones de estrés no hay, no hay sensación, no hay necesidad de ir al baño,
¿no? Porque los esfínteres son cerrados. Quiero decir, simpático. Entonces, cuando haya defecación, en este caso, sí, el parasimpático está haciendo su trabajo para que avance, pero el simpático tiene que relajarse. Y entonces recién se elimina, ¿no? Y esto para que haya, digamos, un control y una coordinación entre el impulso del peristaltismo y el control del esfínter. Porque si el esfínter no se abre, el peristaltismo puede hacer todo el empuje necesario y no va a poder pasar, ¿no? Muy bien, hasta aquí llegaríamos con el intestino. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, como digo, hasta aquí llegaríamos con esta parte de la fisiología y del aparato digestivo. Y con eso ya terminamos todo el contenido que queríamos. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de bebitos, ¿cuál de los dos reflejos que usted nos ha mencionado ahorita va a tener mayor predominancia para que los chiquitos no tengan, digamos, la capacidad de contener las heces, por ejemplo? ¿Cuál va a ser el que va a permitir la defecación en este caso? O sea, lo que usted pregunta es ¿que controlan o no controlan? O sea, ¿cuál es el que va permitiendo? Porque supongo que como no hay control voluntario, entonces lo que yo logro entender es que solamente con uno de estos reflejos va a ser más que suficiente para permitir la defecación de los pequeños. Sí, es solamente el de la alimentación. El recién nacido toma sus alimentos y al rato hace. No tiene control. El estímulo, ¿cuál es? La distensión del estómago y todo lo demás. Es todo lo que tienen ellos. Al comienzo se dice, ¿no?, que al niño, por necesidad, al recién nacido, hay que darle la alimentación ad libitum, o sea, cuando él quiere y en el momento que quiere. Entonces la mamá tiene que darle el lactar a lo que le pida. Más o menos se le dice hasta los 3 meses, donde la mamá empieza a educarlo. Ya no le da cuando él pide. Más o menos ya calcula, con la experiencia anterior, cada 2 horas, cada 3 horas. Entonces le va dando cada 3 horas, 4 horas el alimento. Entonces le da, y entonces ¿qué significa? Que también el niño va teniendo cada 3, 4, inclusive se llega 2 veces al día, ¿no? Entonces ya está controlando el niño. Pero hasta entonces el niño todavía no tiene los reflejos, digamos, la incontinencia, todavía no lo tiene. Lo que le está formando la mamá con ese hábito es una disciplina del intestino, ¿no? Y entonces el intestino ya empieza a ordenarse. Entonces, pasado el tiempo, cuando el niño empieza a tener otras actividades, no necesariamente caminar todo, entonces sí, ya él empieza, como está ocupado con otras cosas haciendo, el sistema simpático empieza a cerrar los esfínteres en determinados momentos. Y como la mamá no le da de comer, no hay peristaltismo. El niño está haciendo sus actividades, el simpático lo está cerrando los esfínteres. Listo, entonces ya va creándole hábito al niño. Listo. Hasta cuando la persona, ya no persona adulta, sino ya es más que en 3 años, 4 años, ya empiezan a tener su hábito. Y por sus mismas actividades, ellos ya empiezan a controlar como nosotros y a tener un hábito para la defecación. Entonces, de esa manera, estos reflejos que hemos ido mencionando, tanto para la continencia como para la defecación, se van formando, no están, se van creando, ¿no?, poco a poco. Al final, cada uno de nosotros tiene su propio hábito, al menos en la defecación, ¿no?, o digestión. Muy bien, entonces terminamos ahora. Bien, con el grupo, ¿con qué grupo vamos a trabajar? El 3, ya, nos vemos en el laboratorio. Ya, es que supongo que van a tener clases acá. Sí, no debe tardar en venir el docente. Entonces nos vamos al laboratorio. En el caso de grupo, los vamos a tener a las 11. Sí, a las 11. En el laboratorio. También en el laboratorio, para no estar cruzándonos con ningún curso. ¿Están los del grupo 3?
Sí, tienen sus documentos. Está bien. Sí, préstenmelos. Hasta luego, doctor.